Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas noches, bienvenidos a la emisión central del fin de semana de Noticias Caracol. Una tragedia aérea se registró en Puerto Leguízamo, Putumayo. Un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial con al menos 125 pasajeros a bordo se precipitó a tierra. Los heridos que inicialmente fueron auxiliados por la comunidad a esta hora son atendidos en hospitales de Bogotá, Florencia, Neiva y Puerto Leguízamo. Estos son los detalles de una de las peores tragedias aéreas que hoy tiene consternado al país. Este es el avión Hércules C-130 de matrícula 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana segundos antes de que se precipitara a tierra. Salió a las 6:30 de la mañana de Bogotá hacia Puerto Leguízamo, aterrizó allí con total normalidad y a las 9:54 minutos de la mañana emprendió un nuevo vuelo que usualmente dura unos 50 minutos a Puerto Asís, pero solo logró sostenerse unos segundos en el aire y cayó. El avión tenía que regresar a Bogotá. Ahí se cayó. El municipio de Puerto Leguízamo es una zona selvática. Si bien es cierto, por allí no hay montañas para decir posiblemente que posiblemente lo haya causado, de pronto se haya estrellado con alguna montaña. No, es una zona muy plana, estamos hablando de la Amazonía. A bordo iban cerca de 11 uniformados de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y al menos 110 militares del Ejército. También van para allá un helicóptero medicalizado, UH-60, y médicos adicionales para poder hacer la clasificación de todos estos heridos para poderlos llevar. De igual manera hemos enviado un equipo investigador para empezar a determinar cuáles son las causas de este siniestro. En este momento no conocemos detalles, salvo que tan pronto despegó la aeronave, sufrió algún problema. Una columna de humo muy cerca de las viviendas en zona rural de La Tagua alertó a los campesinos que salieron corriendo a ayudar. Otros en motos subieron a los sobrevivientes como pudieron. Fue en un instante que también militares en camiones llegaron a auxiliar a los heridos. Y mientras que las llamas consumían lo que quedaba del C-130 de la Fuerza Aeroespacial, 8 bomberos manualmente intentaban apagar el incendio. La escena era bastante aterradora, la aeronave estaba envuelto en llamas, ya estaban explotando, creo que proyectiles, granadas, no sé qué tipo de material bélico llevaban, pero sí era bastante complejo la situación para atenderla por el tipo de explosivos que estaban sonando en ese momento. Los soldados que iban en el avión pertenecen a las tropas del Batallón de Infantería de Selva número 49 de la Brigada 27 del Ejército de esa región amazónica de Colombia. Iban a hacer un relevo de tropas, otros salían al parecer de descanso, pero no llegaron. Nunca imaginaron que de las tantas veces que se subían a un avión, esta terminaría en tragedia. Los lesionados fueron trasladados a diferentes zonas del departamento. Unos se quedaron en el Hospital Público de María Angeline, otros fueron enviados en helicóptero a Florencia, Neiva y también al Hospital Militar en Bogotá. Un avión C-130 fue acondicionado como ambulancia medicalizada para trasladar a los heridos. Leguízamo es un municipio como una isla, se entra por aire o por agua. Sí, es un hecho desafortunado para el municipio. Secretario. La primera vez en la historia que se presenta esto y de verdad que da mucha tristeza, porque son jóvenes que venían sirviéndole a la patria. Son jóvenes que también buscaban, muchos muchachos de Leguízamo buscan su proyecto de vida en las fuerzas militares, a veces porque no hay nada más que hacer acá en este sitio a veces tan recóndito, tan apartado y tan olvidado por parte del Estado. El comandante del Ejército llegó a la zona, mientras que en Puerto Leguízamo y Bogotá se mantienen activos los puestos de mando unificado. El ministro de Defensa confirmó que luego que la aeronave se incendiara, las municiones que tenían los soldados a bordo explotaron, lo que empeoró las llamas. A través de sus redes sociales, el ministro indicó que la aeronave se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad
seguridad y la tripulación estaba debidamente cualificada. Además, que de acuerdo a la información disponible hasta el momento, no hay indicios de un ataque por parte de actores ilegales. Las investigaciones a esta hora continúan. Hacemos ahora un recuento del recorrido hecho por esta aeronave. Hay que decirlo, es un avión tipo C-130 Hércules con matrícula FAC 1016 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Había salido del aeropuerto militar Catam en Bogotá hacia las 6:30 de la mañana con destino al aeropuerto de Puerto Leguízamo, esto en Putumayo, en donde recogió la tropa para trasladarla luego al municipio de Puerto Asís. Tras embarcar a miembros del ejército, despegó con rumbo hacia Puerto Asís. Sin embargo, lo que estamos registrando hoy, segundos después del despegue, hacia las 9:54 de la mañana, se precipitó a tierra. Los heridos auxiliados por la comunidad son atendidos a esta hora en Bogotá, Florencia, Neiva y Puerto Leguízamo. Por eso estamos en vivo desde Florencia con Lisset Pulido, en Bogotá con Pablo Arango y en Mocoa con Jairo Figueroa, allí del lado de la gente para contarles lo que está pasando. Iniciamos en Florencia, donde fueron trasladados otros de los 6 heridos. Lisset Pulido, ¿qué se sabe del estado de salud de estos uniformados? Buenas noches. Efectivamente, hace pocos minutos las directivas de aquí de la Clínica Mediláser en Florencia entregaron el primer parte médico de 3 de los 6 uniformados que llegaron trasladados aquí a la ciudad tras haber sufrido este accidente aéreo en el departamento del Putumayo. Sabemos que son 5 hombres y una mujer que llegaron para recibir toda la atención médica necesaria. Además, pues a pesar de la gravedad de las heridas de estos uniformados, pues nos han dicho que todos se encuentran estables. Y también hay que decir que hasta el momento no se han acercado familiares de estos uniformados a ninguno de los 2 centros médicos. A la 1:30 de la tarde, un avión medicalizado que trasladaba a uno de los militares heridos llegó a Florencia. En él llegaron 6 de los soldados que volaron durante 40 minutos para recibir atención médica. Estos fueron trasladados a 2 hospitales de la ciudad. Son 3 pacientes, es un paciente que se encuentra politraumatizado con fracturas a nivel de C7 y T1, con hemotoras y con fractura de húmero derecho. Es un paciente de 20 años que presenta quemaduras en cara, en cuello, en emitoras posterior, en glúteo y en mano derecha. Fue llevado a cirugía para lavado y desbridamiento. Y un paciente con intoxicación por inhalación de humo. Él se encuentra estable, él está recibiendo oxígeno. Según las directivas de la Clínica Mediláser, 2 de los 3 uniformados que ingresaron a ese centro médico tuvieron que ser intervenidos de manera quirúrgica y posteriormente ingresados a la unidad de cuidados intermedios. Sin embargo, aseguraron que todos se encuentran estables. Entre tanto, en Florencia los centros médicos siguen a disposición y a la espera de que el estado de salud de estos uniformados mejore de manera progresiva. Y nos trasladamos a esta hora a Mocoa, en donde está nuestro periodista Jairo Figueroa con el gobernador de Putumayo, quien nos tiene las conclusiones del puesto de mando unificado. El más reciente reporte. Jairo, buenas noches. Alejandra, buenas noches. Pues no son buenas noches para el país y para el departamento. Está de luto el departamento y Colombia. Termina el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, con un puesto de mando unificado. Estamos aquí en el Parque de Mocoa y él nos va a contar cuál es el balance de esta tragedia. Gobernador, buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, quiero solidarizarme con las familias de las personas que fallecieron en este accidente aéreo, con las personas que salieron heridas de este accidente que enluta al país, que enluta al departamento. El reporte que tenemos actualmente es de 70 heridos, 34 personas que fallecieron, de las cuales 48 personas heridas fueron trasladadas al Hospital Militar de Bogotá, otros 6 al Hospital María Inmaculada del municipio de Florencia, del departamento del Caquetá, otros números también similar hacia la ciudad de Neiva. Este es el balance que tenemos actualmente de este accidente aéreo que se presentó en el Leguízamo del departamento de Putumayo. Gobernador, ¿cuáles serían las causas de este siniestro? Bueno, nosotros no tenemos en este momento las causas, es muy temprano para especular o dar una afirmación referente a las causas. Lo que sabemos es que el avión despegó y minutos después se precipitó a tierra generando una situación de... Bueno, esta es la información que tenemos desde Mocoa, el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina, con este
trágico balance del accidente aéreo en Puerto Leguízamo. Muy bien, Jairo, y precisamente a esta hora nos conectamos con Paula Belalcázar. Ella está allí en el Hospital Militar de Bogotá porque allí siguen llegando los afectados. Paula, ¿qué detalles se conocen? Catalina, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues lo que nos dicen en este momento es que cerca de 48 militares que estuvieron inmersos en este terrible accidente van a ser trasladados aquí al Hospital Militar. Cerca de 25 ambulancias llegaron a Catam durante la tarde, pero a las 8 de la noche llega un nuevo vuelo de un Hércules que trae también a diferentes pasajeros que estaban dentro de esta aeronave. Recordemos, un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, un C-130, que precisamente se accidentó esta mañana en el departamento de Putumayo. Es importante decir que en este momento las autoridades tienen 2 PMU activos, uno en Bogotá y uno en Puerto Leguízamo. De estos PMU han salido diferentes balances e incluso las cifras. Dicen desde el PMU de la Gobernación que cerca de 34 personas perdieron la vida y 21 más están sin identificar. Sin embargo, el Ejército Nacional dice que son cerca de 40 los muertos. Hay un punto muy importante que hay que decir y es que a esta hora no hay energía en esa zona. Es por eso que se dificultan también las labores de rescate, pero las personas más graves están llegando aquí, por supuesto, al Hospital Militar, en donde hay una atención con especialistas y atención constante para todos los lesionados. Sí, señora Paula, gracias por su reporte. Vamos a seguir escuchando también el reporte que tienen que entregar las autoridades locales. Por eso nos conectamos también con Pablo Arango, quien se encuentra con el alcalde de Puerto Leguízamo. Pablo, adelante. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas noches. 7 de la noche, 14 minutos. Nos acompaña hasta ahora el alcalde de Puerto Leguízamo. Es Luis Emilio Bustos, que está aquí en Noticias Caracol, emisión central. Alcalde, bienvenido. Muy buenas noches para todos los presentes. Los saludos. Solidaridad para las familias de estas personas que hoy han perdido la vida en este siniestro aéreo. Aquí hemos estado con las autoridades muy pendientes, el puesto de mando unificado ha estado activo. Quiero resaltar esa labor institucional que ha estado muy atenta para unirnos y también a la comunidad leguizameña que nos ha ayudado muchísimo para poder rescatar estas personas que hoy han sufrido este siniestro. Alcalde, ¿cuáles son las condiciones del aeropuerto donde ocurrió este accidente? La investigación va a trascender, pero quisiéramos saber qué pasa en materia del cercamiento de este aeropuerto, pero también de la pista, alcalde. Mire, cabe destacar que el municipio de Puerto Leguízamo es un municipio de difícil acceso, es un municipio trifronterizo, Colombia, Perú y Ecuador, pero también es uno de los municipios más abandonados que tiene el Estado colombiano hace muchísimos años. Y esto es dependiendo por la lejanía, por lo difícil, no tenemos vías de acceso. La única vía de acceso es aire y hoy vemos las consecuencias. El aeropuerto municipal hoy presenta unas condiciones que las hemos llevado sobre la mesa ante la Aeronáutica Civil. Y una de las condiciones principales es que el operador de ese aeropuerto es municipal, o sea, le corresponde a la administración municipal. Hoy le hacemos nuevamente un llamado al gobierno nacional y a la Aeronáutica Civil que ese aeropuerto debe ser operado por la Aeronáutica Civil con el fin de brindarle las condiciones y la seguridad y las garantías a todos los pasajeros. Un aeropuerto que no tiene cerramiento, que el cerramiento es con alambre de púa. Los semovientes, las vacas se nos meten y también pueden ocasionar un accidente como lo que estamos viviendo el día de hoy. A partir de que ocurre esta emergencia, ¿cómo es la atención precisamente de las personas que resultan heridas? No, ha sido una atención bastante grande. Las personas que han sido heridas han sido remitidas a los diferentes centros. Las fuerzas militares dispusieron unos vuelos adecuados y acondicionados para llevar esos heridos hacia Florencia, hacia Neiva y la mayoría hacia el Hospital Militar Central que queda en la ciudad de Bogotá. La atención ha sido oportuna a pesar de que el municipio de Puerto Leguízamo, y este es otro llamado al gobierno nacional, el municipio de Puerto Leguízamo es el más distante, más de 33.000 habitantes, y no contamos con un hospital que tenga las condiciones para atención, ni siquiera un solo especialista. O sea que realmente los médicos y los enfermeros que están allá han hecho el esfuerzo necesario, han dado todo para poder atender esta comunidad, esta población y a nuestro Ejército Nacional. Es decir, alcalde, que qué pasa con una persona, por ejemplo, que tiene una lesión grave o que necesita una cirugía y está en Puerto Leguízamo. Mire, yo hoy quiero utilizar un término que usamos coloquialmente en el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo. Allá es prohibido enfermarse.
y el que se enferma tiene que hacer el paseo de la muerte. Mínimo 8 horas en una ambulancia fluvial, o sea, por río, y ni siquiera tenemos los puertos necesarios ni las condiciones para embarcarlos. Muchos de estos heridos han tenido accidentes desde que se van a embarcar a la lancha porque no contamos ni con unos puertos necesarios. Esta es una oportunidad para hacerle un llamado de atención y un llamado de urgencia al gobierno nacional y a todas las autoridades. Aquí estamos como alcalde visibilizando que no debería ser así, pero también diciéndoles que ante la aeronáutica civil también ya tenemos presentado un proyecto de aproximadamente 6.000 millones para el cerramiento de este aeropuerto. Es necesario que se le asignen los recursos, que hagamos las mesas técnicas y que trabajemos, porque los municipios que también están apartados también son Colombia. Alcalde, acaba de finalizar el PMU, el puesto de mando unificado. ¿Nos puede actualizar la cifra más actualizada? Mire, la más actualizada, quería dejárselo hace poco, estaba el señor gobernador John Molina a través del PMU. La cifra que nos dan es entre 60 y 70 personas que se encuentran evacuadas. No queremos dar una cifra que de pronto mañana nos cambie. Todavía estamos analizando unos temas porque bien sabe la complicación del área donde se estrelló. Decían que no teníamos luces porque hacia esa área prácticamente rural estamos, de verdad, nosotros generamos en el municipio la energía a través de diésel, a través de plantas, que también ahorita el río se está secando y vamos a quedar a oscuras. Pero en este momento la mayoría han sido evacuados. Y el resto nos han confirmado 34 muertos, fallecidos. Y el resto de 125, pues esperamos que nos den un nuevo reporte. Sí, es que es la atención de la emergencia, porque en este momento la gobernación confirma 34 fallecidos, la FAC confirma 48 personas fallecidas. Ya vamos entonces a actualizar esa cifra. Alcalde, una pregunta final. Me llama mucho la atención cuando usted dice que incluso las vacas se atraviesan en este aeropuerto. Claro que sí, es un aeropuerto ya muy antiguo que tiene muchos años, pero es el único medio casi de transporte que tenemos los leguizameños. Un municipio trifronterizo, un municipio donde se vivió el posconflicto colombo-peruano, donde el gobierno nacional debería visibilizarlo. Ese municipio es Puerto Leguízamo, Putumayo, y hoy requerimos una atención urgente para mejorar las condiciones del aeropuerto municipal y que no se nos vaya a presentar otro accidente como que hoy sucede, porque las vacas es un corral, es alambre de púa y las vacas lo revientan y se nos meten. Muy bien, alcalde, muchas gracias por estar con nosotros. 7:20 minutos. Acaba de finalizar el puesto de mando unificado, habló el gobernador y nos entregó las cifras que les vamos a compartir a continuación. ¿Nos puede dar el consolidado de las cifras? Qué pena, gobernador. Bueno, hay situaciones todavía por aclarar, pero hasta el momento las cifras de personas que fallecieron aumentaron con el reporte que dimos aproximadamente hace 2 horas. Hemos reportado 8 personas que habían fallecido. En el momento se reportan 34 personas que han fallecido, 48 heridos que fueron remitidos al Hospital Militar en Bogotá, 12 heridos remitidos al Hospital María Inmaculada en Florencia y 10 heridos que están en el dispensario, que es el hospital que tiene las fuerzas militares allí en el municipio de Puerto Leguízamo. Ese es el reporte para un total de 104. En el avión viajaban 125 personas. Es el dato oficial que me han entregado en las reuniones que hemos sostenido del puesto de mando. Y faltarían 21 personas por identificar, que en ese momento no sabemos, no hemos podido aclarar de estas 21 personas dónde se encuentran. Gobernador, le quiero hacer una pregunta. Usted me dice que hay un total de 125 personas que se trasladaban justamente en este vuelo y me dice que hay 34 personas fallecidas hasta el momento. ¿Me podría confirmar quién le establece esta cifra? Porque es que la FAC emitió un comunicado, pero no había hablado del número de fallecidos y usted me está hablando de 34 fallecidos. Bueno, nosotros activamos el puesto de mando, tenemos activado el CRUE también. Tenemos en ese comité, ese puesto de mando articulado al alcalde, que es del municipio de Puerto Leguízamo, los equipos de socorro, tenemos articulado al gerente del hospital, tenemos articulado a los subgerentes de los hospitales para poder, en primer lugar, hacerle seguimiento a las actividades de rescate que se adelantaron el día de hoy, pero también al balance de lo que nos deja este fatal accidente. Y lo que hemos podido confirmar es que hay 34 equipos
en la morgue del hospital de Puerto Leguízamo y que obviamente esta información está respaldada por el gerente del hospital, también por el alcalde local del municipio de Puerto Leguízamo. Es el balance de las autoridades locales frente a esta tragedia. Del otro lado, al aeropuerto militar de Catam llegaron ya varios de los heridos en este accidente aéreo. María Fernanda Tarazona, usted se encuentra allí. ¿Qué detalles se conocen? Catalina, buenas noches para usted y para los televidentes. Comenzar diciéndole que hasta este punto a Catam llegaron los heridos de este accidente del avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguízamo. Por lo menos 22 ambulancias han salido desde este punto. Lo que nos dicen las fuerzas militares es que por lo menos 48 heridos fueron trasladados a la ciudad de Bogotá. También se tiene el más reciente reporte del puesto de mando unificado que hasta acá en Catam lo que dicen es que son 70 heridos. También dicen que son 44 fallecidos, de ellos 33 cuerpos están en morgue y también 10 cuerpos están en el lugar del accidente. Otro de los temas que dicen es que se confirma que al momento ya no quedó personal herido en el puerto de Leguízamo, ya fueron trasladados todos los heridos. Hace pocos instantes veíamos acá las ambulancias pasar con algunos de los heridos. Esa es la información que se tiene acá desde el aeropuerto militar de Catam. A María Fernanda, gracias por su reporte. Hay que hablar también de la descripción que tenemos del avión Hércules. Es un avión de transporte táctico fabricado en Estados Unidos en 1950. Específicamente el C-130H, que es noticia hoy, fue adquirido a Estados Unidos a través del programa de ventas de artículos excedentes de defensa EDA en 2018 por Colombia. Esta aeronave es el principal medio de transporte y movimiento logístico de las Fuerzas Armadas del mundo. Ha prestado servicio en más de 50 países en sus cerca de 40 versiones y modelos distintos, en incontables operaciones militares, civiles y de ayuda humanitaria, y cuenta con capacidad para despegues y aterrizajes en pistas no preparadas. Un C-130H puede llevar hasta 19.686 kilogramos de carga a una distancia de 2.298 kilómetros, con una reserva de combustible de 45 minutos y haciendo aterrizajes en plena carga en 1.300 metros. Este es el principal avión de transporte táctico de las Fuerzas Aéreas de países como Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Perú, Reino Unido, Uruguay y muchos más países conocedores de sus servicios. Y a las 7 de la noche, 25 minutos, nos conectamos con Juan Guillermo Torres, quien hizo parte del equipo de personas que asistieron a los heridos en medio de esta emergencia. Bienvenido a Noticias Caracol. Quiero empezar preguntándole qué detalles nos puede compartir de la manera como asistieron a los sobrevivientes. Catalina, buenas noches para usted y todas las personas que se conectan a esta hora. Efectivamente, pues los sentimientos encontrados con nuestra fuerza pública, agradecer a toda la población que se sumó, el puesto de mando unificado de manera local, la ayuda y el puesto de mando también departamental y nacional, que una vez se conoció esta emergencia logró hacer la articulación de manera efectiva para poder atender de la mejor manera el incidente y pues teniendo en cuenta las condiciones vividas. Quisiera preguntarle cómo encontraron las condiciones una vez llegaron, cómo encontraron la situación y cómo se articularon justamente para atender la emergencia. Bueno, con respecto a ello, una vez arribamos a la zona, encontramos las imágenes que lastimosamente todo el país está viendo en este momento, la aeronave incendiada y pues estando allí todas las personas pertenecientes pues a la atención de emergencias y fuerzas militares, autoridades locales, iniciamos esa articulación, esa atención inmediata. Afortunadamente logramos interlocutar entre las personas que tomaban decisiones en su momento y se realizó la extracción de pacientes de manera ordenada y articulada. ¿Por cuánto tiempo aproximadamente estuvieron atendiendo esta emergencia? Es decir, informan que la tragedia ocurrió hacia las 9:54 de la mañana. ¿Ustedes a qué hora pudieron llegar? ¿Por cuánto tiempo pudieron atender allí a los heridos? El sitio del incidente está relativamente cerca al casco urbano de Leguízamo. Llegamos 10:02 más o menos
y estuvimos ahí, bueno, se inició el tema de extracción, otros equipos haciendo control del incendio que había en la aeronave, y yo y el equipo con el que entré estuvimos hacia aproximadamente 1:30, 1:40 de la tarde aproximadamente. Mire, fuera de pantallas me decía Juan Guillermo incluso que todavía tiene la ropa con la que atendió esta emergencia, lo que quiere decir que en efecto sigue muy conectado con la situación. Quisiera preguntarle justamente sobre la sensación de haber asistido, de haber encontrado también ese sentimiento de solidaridad en las comunidades que llegaron a atender a los heridos. Sí, señora, es una situación difícil, la verdad, llegar a encontrar jóvenes, personas que estaban con la ilusión de llegar a su casa, fue muy difícil. Agradecemos en primera instancia pues a Dios y a las personas de nuestra población que se lograron sumar, las autoridades en general, que cada uno puso su granito de arena para poder terminar de la mejor manera de atender estas víctimas del incidente. Con respecto a el tema de los equipos que entraron, a Dios gracias, están todos bien, lograron entrar y salir, y pues nada, ya las autoridades trabajan en el tema de cifras. El señor gobernador es la persona pues autorizada, y pues de parte de presidencia igual se comunicarán y darán cifras específicas de lo que ocurrió desafortunadamente en nuestro municipio. Muy bien, es Juan Guillermo Torres, rescatista, quien estuvo en esa primera línea atendiendo a estos heridos de esta emergencia aérea. Muchas gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. Muchísimas gracias a ustedes, buenas noches. Noticias Caracol. Un nuevo ataque contra la policía se registró en el Cauca. Un explosivo fue activado al paso de una patrulla. Un policía murió y otros 5 resultaron heridos. Fernando Rojas, ¿qué se sabe de lo que pasó y cuál es el estado de los heridos? Alejandra, muy buenas noches. Mire, lo que pasó sucedió hacia la 1:30 de la tarde, cuando hombres de la Policía Metropolitana de Popayán, que pertenecen a la estación de policía del municipio de Timbío, salieron a atender un llamado de la comunidad por posible presencia de un cilindro bomba en el sector de Las Yescas, en la vía que de Timbío comunica con el municipio de Rosas, en Cauca. Cuando iban a realizar esta atención, este requerimiento, pues fueron atacados por hombres armados, quienes instalaron un artefacto explosivo que lo hicieron estallar al paso precisamente de la patrulla. Ahí, en medio de esta acción, pues murió un patrullero de la policía que fue identificado como Juan David Grande, un hombre de 34 años, natural del departamento del Cauca, exactamente del corregimiento de Tunía, en el municipio de Piendamó, quien deja a un menor de 4 años huérfano. Asimismo, resultaron heridos 5 policías y 10 civiles también resultaron heridos. Entre estos 10 civiles hay 3 menores de edad, uno de ellos de tan solo 6 añitos. Los heridos de la policía fueron trasladados a Popayán, mientras que los 10 civiles heridos fueron atendidos en el municipio de Timbío, Cauca. Iniciando la tarde se desplazan unas unidades adscritas a la Policía Nacional con el fin de desactivar unos explosivos que se encontraban desde la noche de ayer, al parecer, en la vía que conduce del municipio de Timbío al municipio de Rosas. Haciendo este desplazamiento a la altura del sector conocido como Las Piedras, detona una carga explosiva. Ya se encuentran siendo atendidos en este momento en el Hospital San José de la localidad de Popayán, y pues por ahora el pronóstico es reservado. Mire, el gobernador del Cauca, a través de un comunicado, ha rechazado este hecho y habla sobre la necesidad imperiosa que se tiene de la militarización precisamente de la vía panamericana. Asimismo lo ha hecho el alcalde del municipio de Timbío, rechazando este hecho que enluta a un hogar en Colombia, y pues varios civiles resultaron heridos. Asimismo, pues a esta hora la vía panamericana se encuentra totalmente cerrada. Como vimos, pues la capa asfáltica fue levantada y asimismo gran cantidad de tierra cayó sobre la vía. La vía va a estar cerrada precisamente hasta que las autoridades realicen las obras para su recuperación. Fernando, gracias. Y a las 7 de la noche, 40 minutos, volvemos con la noticia de la tragedia aérea en Puerto Leguízamo, Putumayo. Nuestra compañera Valentina Gallego ya se encuentra en este momento en Puerto Asís. Valentina, ¿cuál es la información más reciente del accidente?
Catalina, televidentes, buenas noches. Primero hay que decir que el país está de luto y Noticias Caracol llegó hasta Puerto Asís, del lado de la familia y del lado de los héroes de la patria que sufrieron este grave accidente. Quiero ubicarlos geográficamente un poco a los televidentes. Nosotros estamos en Puerto Asís. Para llegar a Puerto Leguízamo, donde ocurrió esta tragedia, hay dos formas, o vía aérea o por río, que demora más o menos el trayecto de 6 a 8 horas. Lo que conocemos es que en este momento las operaciones de rescate están suspendidas porque no hay energía. Lo que tenemos de información, el último informe confirma 44 fallecidos, de los cuales 33 cuerpos ya están en la morgue en proceso de identificación. 10 cuerpos más están en el lugar, en la escena, esperando el rescate por parte de las autoridades. También han confirmado 58 heridos, 58 uniformados, 10 fueron evacuados, 8 están en Florencia y 2 en Bogotá. Los 48 restantes están en este momento en el proceso de transporte, están en movimiento, lo que sabemos es hasta Bogotá. El listado de las identificaciones están pendientes, pero Noticias Caracol ya llegó aquí para contarles a ustedes todo lo que pase con esta noticia. Nosotros seguimos desde aquí, desde Puerto Asís, pues lo que conocemos hasta el momento, repito, 58 heridos y ya se confirman 44 fallecidos. En otras noticias, Caracol del Día, la muerte de un joven futbolista de 18 años tiene conmocionado al fútbol colombiano. El jugador de la categoría sub-20 de Millonarios se desplomó en pleno partido y pese a los esfuerzos médicos falleció. Su familia hoy espera respuestas sobre lo ocurrido. Santiago Castrillón tenía 18 años y era jugador de las inferiores de Millonarios. Desde niño había convertido el fútbol en su mayor sueño, creciendo entre balones y esperanzas en el norte de Bucaramanga. Y ahí fue donde empezó todo, las alegrías, el sueño de ser jugador profesional. Su talento y disciplina lo llevaron a Bogotá, donde hace 6 años vistió por primera vez la camiseta azul. Desde entonces, su familia asegura, no solo creció como deportista, sino también como persona. Pero ese camino se interrumpió de manera inesperada. Durante un clásico bogotano del torneo nacional sub-20, el joven volante se desplomó en medio del partido. Siempre le dije, cuando vayas a debutar voy a estar ahí. Y le voy a decir, lo logramos. No se pudo. De inmediato fue trasladado a un centro médico, donde los esfuerzos por reanimarlo se extendieron durante varias horas. No era su carrera futbolista, no era eso, era la vida lo que a nosotros nos importaba y se lo pedí a mi Dios, levántelo, no me importa que no juega, solo levántelo y ya, no se dio. Él está jugando, recibe un balonazo, él lo recibe porque él lo toma y llega el balón en el pecho, preciso en el corazón. Y eso se desplomó, unas causas en su corazoncito, dejó de funcionar, mientras la reanimación, hubo un tiempo, un lapso que nos quitó nuestro hijo y eso hizo que pues, no oxigenara completamente el cerebro. Según las primeras versiones médicas entregadas a la familia, el impacto del balón y una posible alteración cardíaca habrían desencadenado este colapso. No obstante, el dictamen de medicina legal será clave para establecer las causas de su muerte. Hoy, en medio del dolor, su familia espera llevar el cuerpo de Santiago a Bucaramanga para darle el último adiós allí, en su lugar de origen. Entre tanto, Millonarios prepara un homenaje para despedir a quien dentro y fuera de la cancha dejó huella. Hospitalizado permanece un ciclista que fue arrollado por el conductor de una camioneta en Bogotá. El joven deberá ser sometido a 3 cirugías. Su familia pide justicia, pues el conductor quedó en libertad mientras avanza la investigación. Eran las 6:41 de la mañana del sábado 21 de marzo. Andrés Madrigal se dirigía hacia su trabajo como lo hace habitualmente en su bicicleta. En medio de su recorrido por la localidad de Fontibón, una camioneta lo arrolló. Un accidente que hoy lo tiene en una cama a la espera de más de 3 cirugías. Veníamos con otros 2 ciclistas. El man era una avenida de doble sentido. Entonces el man invadió el carril que nosotros veníamos, solamente pasamos con el otro señor que venía, le dijimos un par de groserías, el man se volvió ofendido, los otros 2 señores alcanzaron a subir el andén,
yo alcancé a andar lo más rápido que pude, me subir a otro andén y lo que hace el man es que aceleró y me echó el carro por encima a intentarme matar. En cámaras de seguridad quedó registrado el conductor de esta camioneta negra que gira por la calle 22 con carrera 96, detrás de Andrés Madrigal, quien se movilizaba en su bicicleta y vestía chaqueta verde neón. Pocos segundos después lo arrolló. Y se hizo rápido un operativo para dar con el seguimiento del señor. El señor lo cogieron, lo llevaron hasta el CAI, lo atropelló en un momento de ir. Con múltiples fracturas en zonas del cuerpo como su cadera, pierna derecha y tabique. Así llegó Andrés Madrigal a la clínica Medicentro. Siento demasiado dolor y mucho, demasiado. No me puedo casi ni mover ni nada. Todo el día, la noche la pasé fue así, no me puedo mover y todo con medicamentos y eso para el dolor. Pero el resto voy a ver cómo me recupero de las lesiones. Eso que me faltan el resto de cirugías y eso, a ver qué me dicen. En el momento que llegamos a la clínica lo entramos porque lo iban a atender por la EPS. No tiene la tarjeta de propiedad, dice que compró el vehículo hace 2 días. Entonces no tenía la tarjeta de propiedad, el SOA está a nombre de otra persona. La Secretaría de Movilidad rechazó de manera contundente este hecho y dijo que este caso está siendo investigado por las autoridades. El conductor señalado quedó vinculado a la investigación. Solo este año más de 134 personas han perdido la vida en las vías, una cifra que pone en alerta a las autoridades. Y miren esta historia en Cartagena. Lo que sería un viaje para celebrar una boda terminó en tragedia. Un turista inglés murió ahogado en el sector del laguito. Como James Winkles, fue identificado el ciudadano inglés de 30 años que perdió la vida por ahogamiento en playas del laguito en Cartagena este domingo. Yo llegué, al muchacho me lo encontramos aquí ahogándose en las playas de Hilton. Ese es todo. Y llamamos a las autoridades vinieron y sacaron el cuerpo. Se supo que Winkles había llegado a Cartagena con su compañera sentimental para contraer matrimonio. A mí me dio dolor al ver a la muchacha porque ellos no son de aquí, ellos son del extranjero. Entonces, bueno, me dio un poco de lástima y ya las autoridades vinieron. Ya yo tuve que ofrecer mi línea de trabajo. Este trágico desenlace se da en medio de una alerta de la Capitanía de Puerto por el fortalecimiento de vientos alisios en el Caribe, que mantiene condiciones marítimas adversas durante todo el fin de semana festivo. Se recomienda a la comunidad y al gremio marítimo en general consultar los pronósticos locales publicados en la página web del CIOH Caribe, así como seguir las instrucciones de las capitanías de su jurisdicción y entidades territoriales. No es la primera vez que estos hechos ocurren en playas del laguito. La última vez, en medio del frente frío de febrero, en hechos similares, murió Samuel Peñate, el joven chef de 21 años. Aquí los guardavidas le dicen que no se metan cuando el mar está picado, cuando el mar está en mar de leva, pero siguen, no hacen caso. Entonces, esos son los resultados que están pasando hoy en día en las playas. Las autoridades insisten en el llamado a extremar medidas de seguridad para bañistas y los representantes de la actividad náutica. A las 7 de la noche, 56 minutos, activamos el radar de la política y lo hacemos con noticia reciente por parte del Consejo Nacional Electoral, que ojo a esto porque confirmó que ya se completó el 100% del escrutinio en 31 de los 32 departamentos del país. Según la autoridad electoral, después de escrutar las circunscripciones territoriales y la Cámara en el exterior, continuarán con el escrutinio del Senado de la República. Hasta el momento, según el CNE y la Misión de Observación Electoral, aseguran que no hay grandes diferencias con los votos registrados en el preconteo. Y ahora les vamos a hablar de una reunión que tendrá mañana martes la bancada actual y la electa del Partido Conservador. Se trata de un almuerzo que está previsto para las 12:30 del día. En el encuentro convocado por el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, se hablará sobre los resultados de las legislativas, de temas de coyuntura nacional y, ojo, aquí viene lo clave. Se empezaría la deliberación sobre a qué candidato apoyarán para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo. Eso sí, ese día no se tomará una decisión definitiva. La idea es abrir el debate. Y seguimos, por supuesto, con las elecciones presidenciales y nos concentramos ahora en el calendario electoral y algunas fechas clave que tienen que tener muy en cuenta los colombianos. Empezamos por el próximo miércoles 25 de marzo. Ese día se realizará el sorteo para definir la ubicación de los candidatos presidenciales en la tarjeta electoral.
Ahora vamos al 31 de marzo. Hasta ese día, los ciudadanos podrán cambiar el puesto de votación y de esta manera participar en la jornada electoral. Únicamente lo tendrán que hacer las personas que, por cambio de lugar de domicilio, deseen también cambiar el puesto en el que ejercen su derecho al voto. Y ojo a esta última fecha, el 30 de abril vence el plazo para modificar candidaturas presidenciales por inhabilidades que encuentra la Procuraduría a alguna de las campañas desde este viernes. El Ministerio Público recibió el reporte de la Registraduría para dar inicio a esta evaluación de perfiles. Y a propósito del sorteo de ubicación de los candidatos en la tarjeta electoral, el cual será el próximo miércoles, hablamos con analistas sobre si la ubicación tiene o no algún efecto en las campañas. ¿El lugar en el tarjetón suma o resta? Aquí el análisis. Este miércoles los colombianos conoceremos en cuál de estos cuadros estarían ubicados los 14 candidatos presidenciales y sus respectivas fórmulas vicepresidenciales para la contienda del próximo 31 de mayo. Se hace un sorteo justamente para garantizar que sea un tema imparcial, para evitar que una campaña diga que otra tiene preferencia en la posición del tarjetón. No va a depender de la fecha de inscripción, no va a depender del apellido, no va a depender de los partidos, sino que los candidatos juegan su propia suerte y la ubicación en la tarjeta electoral. ¿Pero qué representa este sorteo para cada una de las campañas? Los lugares más ventajosos están entonces los que están en la primera fila o en la última a la derecha, pero en la última a la derecha es siempre el voto en blanco. Así que los candidatos más bien van a querer ojalá una posición en la primera línea, ojalá un poquito más a la izquierda. Para los expertos en campañas electorales, dependiendo la ubicación, los candidatos también podrían empezar a modificar sus estrategias. Si lo acompaña con una narrativa, digamos que lo justifique. Entonces, por ejemplo, si Cepeda está a la izquierda, va a decir, acuérdense, vamos a votar a nuestro candidato a la izquierda porque somos el de izquierda. O si Fajardo termina en el centro, puede decir, ni a la derecha ni a la izquierda, fijémonos en el centro, vamos a votar en el centro. El resultado del sorteo del tarjetón o la ubicación que arroje este también podría ser utilizado por las campañas para hacer pedagogía electoral. Lo replican en sus redes sociales para decir a la gente, miren, así está el tarjetón y vote así. Y vemos aquí que entonces simulan una cruz sobre el candidato o la candidata que le corresponde a su partido político. Entonces, más que todo, lo importante de definir el tarjetón desde ya es para que las campañas enseñen a votar a sus votantes. La posición es determinante para saber cómo se hace la pedagogía electoral y también para, pues, es más fácil si uno dice soy el primero o soy el último, soy el tercero o el cuarto en el momento que está haciendo campaña. Una buena ubicación en las tarjetas electorales, según los expertos, tiene más impacto en las elecciones legislativas que en las presidenciales, por la cantidad de candidatos y los numerosos partidos y movimientos políticos que aparecen en él. Y a propósito de fechas, el pasado viernes se venció el plazo para hacer modificaciones a la inscripción de los candidatos presidenciales. Solo hubo 2 cambios. Se les vamos a mostrar cómo está el panorama hoy. Estos son los 14 aspirantes que estarán en la contienda. Los ven ahí acompañados de su dupla vicepresidencial, pero me limitaré por tiempo a mencionar a los candidatos a la presidencia. Tenemos entonces a Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, Sergio Fajardo. En la siguiente fotografía les vamos a mostrar a los siguientes candidatos: Claudia López, Roy Barreras, Clara López, Mauricio Liscano. Aquí tenemos uno de los cambios. También Luis Gilberto Murillo, Miguel Uribe Londoño, Sandra McCollins, Santiago Botero. Y continuamos con el listado, ya cerrando esos 14 candidatos, con Carlos Caicedo y el otro cambio que se registró por parte de la candidatura de Gustavo Matamoros. Y hay que decirlo, la carrera por la presidencia ya comienza a acercarse a su recta final. Las distintas campañas están concentradas en conquistar el voto de la mayor cantidad de sectores para el próximo 31 de mayo. En la siguiente nota analizamos los caminos para poder asegurar en mayo un cupo para la segunda vuelta presidencial en el caso de que ocurra. Colombia está a 2 meses y 1 semana de volver a las urnas y la estrategia de quienes buscan llegar a la presidencia se ha concentrado en atraer a más votantes. En la derecha, Abelardo de la Espriella apuesta por la independencia. Vea, Abelardo de la Espriella está calcando la estrategia de Rodolfo Hernández en el 2022, donde se vendía como el outsider, el que no recibía apoyos de los partidos,
que financiaba la campaña con sus propios medios, es decir, tratando de mostrar que está lo más alejado posible de la política tradicional y de los partidos que hoy en Colombia tienen un descrédito enorme. Sin embargo, es muy difícil que en un sistema donde no hay listas cerradas, sino listas abiertas, los partidos puedan controlar a sus grandes cacaos electorales para moverse de un lado o al otro de forma monolítica. La postura de Paloma Valencia ha sido abrir las puertas a los partidos tradicionales, buscando también seducir sectores de centro. Yo creo que la apuesta de Paloma fue muy ambiciosa y ahí con la apuesta de tener a Oviedo, con sus posiciones alrededor a favor de la JEP, con el tema de los derechos para las poblaciones LGBTQ+, pues creo que pueden perder voto de derecha. Pero en la misma forma también Abelardo con su apuesta muy revolucionaria, entre comillas, muy innovadora de no recibir partidos y solamente jugarse en este halo de la retórica del candidato outsider, puede que no le funcione. Se están peleando un electorado que es en parte el mismo, entonces lo que toca por el momento es realmente convencer a los cercanos, digamos, al proyecto político de la derecha para ellos. Entonces vamos a ver muchas propuestas que tratan de movilizar este electorado de derecha, críticas al gobierno, propuestas sobre seguridad, sobre los temas que son los más típicos de la derecha. Por la izquierda la apuesta es ganar en primera vuelta, hito que los analistas ponen en duda. Iván Cepeda, que ya ha movilizado su campo, la izquierda va a crecer ahora pues más difícilmente, más lentamente, ¿no? Tratando de ir más allá de su electorado tradicional que ya lo reconoce y que ya lo apoya. Entonces ahí para seguir ganando espacio pues va a ser un trabajo de tratar de convencer a los indecisos. Que la izquierda ya se fue con lo que tiene, es decir, no hay otros partidos políticos que oficialmente se vayan a declarar como aliados de Iván Cepeda. Puede que haya facciones del partido de la U, puede que haya facciones del Partido Liberal, puede que haya, digamos, personas del Partido Conservador. Distintos partidos políticos tienen previsto anunciar la candidatura que apoyarán después de Semana Santa. Y ya vamos cerrando ese bloque político con el siguiente dato. La semana que pasó, Paloma Valencia dio a conocer el comité político de la campaña, que está integrado por el expresidente Álvaro Uribe, María del Rosario Guerra, Enrique Peñalosa, María Isabel Nieto, Pedro Agustín Valencia y Gabriel Vallejo. Pues bien, en el radar de la política les contamos el detrás de cámara de las campañas. Ese comité, nos dicen, está en contacto permanente. Se reúne al menos 2 veces a la semana y en él ejerce un liderazgo muy importante el expresidente Uribe. Esa instancia, en la que también participa un estratega político, es neurálgica porque desde allí se cocina la estrategia general y se envían las directrices a nivel nacional. Ahora bien, en la ingeniería de la campaña aparece otra instancia de la que muy poco se ha hablado. Se trata de un grupo de más de 20 personas. Su conformación es multipartidista y allí participan líderes políticos y también de origen social. Este grupo se encarga de medirle el pulso a la campaña y, según fuentes, será clave para sumar apoyos, porque la premisa sería la de sumar respaldos que vayan mucho más allá que de la propia militancia. Hasta aquí el radar de la política. En Noticias del Mundo hay un cruce de versiones entre Estados Unidos e Irán, mientras que el presidente Donald Trump asegura que hay conversaciones con avances en torno a más acuerdos. El régimen islámico lo desmiente y considera que es una movida para calmar los mercados y lanzar una nueva acción militar. Este es el buque anfibio USS Trípoli, con cerca de 2.200 Marines a bordo y que se espera que llegue a Medio Oriente el viernes. El mismo día cuando se cumple la pausa de ataques anunciada hoy por el presidente Trump en contra de infraestructura energética en Irán. Vamos a esperar un periodo de 5 días, ya veremos cómo va. Y si va bien, acabaremos resolviendo esto. De lo contrario, seguiremos bombardeando sin piedad. El mandatario reclamó que ha habido conversaciones exitosas con Irán y varios acuerdos, sin especificar en qué áreas. Pero las palabras del mandatario fueron desmentidas por autoridades iraníes citadas por el canal de la televisión estatal de ese país, que negaron acuerdos con Washington.
Van a tener que contratar mejores funcionarios que les manejen las comunicaciones. Hemos tenido conversaciones muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes, diría que casi todos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está definiendo con Trump los pasos a seguir. Hoy temprano hablé con nuestro amigo el presidente Trump. El presidente Trump cree que existe la posibilidad de aprovechar los tremendos logros de las fuerzas de defensa de Israel y del ejército de Estados Unidos para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo que salvaguardará nuestros intereses vitales. Hoy nuevamente Israel lanzó ataques en Beirut, en el Líbano, en contra de un suburbio que según Israel sirve para operaciones del grupo terrorista Hezbollah. En Estados Unidos, en medio del cierre parcial del gobierno, la operación en varios aeropuertos del país enfrenta dificultades ante la falta de personal de la TSA, que no recibe sueldo desde febrero. La administración Trump desplegó agentes de inmigración. En medio de este panorama, un accidente de avión en Nueva York que dejó 2 muertos y decenas de heridos agrava el panorama. Ya analizan la caja negra. Desde Houston hasta Chicago, pasando por Atlanta, agentes de inmigración fueron desplegados en más de una decena de aeropuertos del país para ayudar a los oficiales de la TSA que están trabajando sin pago desde febrero, cuando inició el cierre parcial del gobierno. Su misión es ayudar con las labores de inspección para agilizar el flujo de personas a través de los controles de seguridad. Creo que eso haría que el ambiente se tornara mucho más tenso y que su presencia resultara mucho más intimidante. Creo que si eso significa tener filas más cortas, entonces genial, agradecemos la ayuda. Y es que en Atlanta la fila llegó hasta la calle. En Houston el panorama fue similar. Una situación que se ha repetido en los aeropuertos más transitados de la Unión Americana. Y si eso no fuera suficiente, movilizaré a la Guardia Nacional. No vamos a permitir que los demócratas destruyan nuestro país. Para los demócratas se trata de una medida equivocada. No harán que nuestros aeropuertos sean más seguros, al contrario, porque los agentes de ICE no están capacitados en seguridad aeroportuaria. Esos agentes no están familiarizados con la operación de los aeropuertos a los que están entrando, no conocen los protocolos ni los procedimientos. En medio de este panorama, otra situación agrava aún más la tensión en los aeropuertos. La cabina de este avión de Air Canada quedó destruida al estrellarse con un camión de bomberos en el aeropuerto La Guardia. El piloto y el copiloto fallecieron, mientras más de 40 pasajeros que viajaban en la aeronave sufrieron heridas. El control de tráfico aéreo había autorizado a ese camión de bomberos a cruzar la pista para atender otro incidente, pero segundos después el controlador intentó revocar el permiso. Quiero que los neoyorquinos sepan que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte está investigando la causa de este accidente y que no descansaremos hasta que concluya dicha investigación. Los investigadores centran ahora su atención en las cajas negras que registran las comunicaciones y los datos de vuelo. 8 de la noche, 22 minutos. En Tasajera, Magdalena, una comunidad marcada por la pobreza y la violencia está escribiendo una historia distinta. Sí, Catalina, hay televidentes de niños, jóvenes y adultos que antes maltrataban aves, hoy aprenden a protegerlas y a mirar el cielo sin apuntar. Informe especial. Estas imágenes captadas por un equipo de parques nacionales naturales en el corregimiento de Tasajera, Magdalena, revelan una realidad dura, pero también una historia de cambio, una historia que se repite en muchas zonas del país, donde la falta de oportunidades termina convirtiendo la violencia contra los animales en costumbre. En un corregimiento históricamente marcado por la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades, hubo un tiempo en el que para muchos niños la diversión consistía en capturar y maltratar aves. Johan Ayala recuerda lo que hacía hace apenas 7 años. Cuando tenía, póngale 13 años, o quizás menos, yo cogía una piedra, cualquier clase de ave, se la tiraba. Muchas veces las mataba, muchas veces la cogíamos y jugábamos con ellas. También lo recuerda Manuel Ayala. Las cogía y a veces las amarraba y ellas se morían por falta de alimento. Hoy la realidad de estos jóvenes dio un giro completo. A las aves que antes perseguían, hoy las observan con respeto y admiración, a través de binoculares, descubriendo sus formas, sus cantos y sus colores.
Cuando grabamos esta historia, realizaban por primera vez el piloto de un recorrido aviturístico en el Vía Parque Isla de Salamanca, resultado de un proceso de educación ambiental que lleva cerca de 5 años. Una experiencia de la que Noticias Caracol pudo ser testigo. Y en la que ellos mismos y sus padres hoy son guías del territorio que antes dañaban. Escuchó un colibrí. Todos tenemos que estar pendientes. Entre libros y guías de campo buscan las especies con curiosidad, aprenden a nombrarlas y también a cuidarlas. Todo comenzó en febrero de 2018, cuando guardaparques del Vía Parque Isla de Salamanca descubrieron que niños y jóvenes cazaban aves con cuerdas y pedazos de plomo. El hallazgo dio inicio a un proceso de educación ambiental puerta a puerta con las familias de Tasajera. Parques Nacionales Naturales, la Fundación Acdivoca y un socio privado llamado Anadarko pusieron en marcha un programa para formar a la comunidad en aviturismo y cuidado ambiental del territorio. Y la comunidad conformó la asociación comunitaria Restaurando Hábitat. Eran niños que anteriormente pues, le tiraban piedra a los pájaros, pero con todo un proceso de educación ellos han visto el valor y la importancia que tienen los pájaros, las aves, en todo un ecosistema. En esta iniciativa nosotros estamos trabajando con la comunidad de Tasajera, en particular con 50 personas de la comunidad de Tasajera, donde hay jóvenes y hay adultos que están desarrollando iniciativas socioambientales, por un lado los asuntos de aviturismo y por el otro con el tema de restauración a través de la siembra de mangle. Con la articulación de parques hemos logrado que estas personas se formen en los temas de guianza turística y también puedan vincularse laboralmente. Y es que el Vía Parque Isla de Salamanca, con más de 56.000 hectáreas, es conocido como el aeropuerto de las aves. Cientos de especies migratorias llegan cada año a esta zona junto a aves endémicas que solo existen en Colombia. Varios turistas extranjeros vienen aquí solo para verlas. Su ubicación entre el río Magdalena y el mar Caribe permite el equilibrio de agua dulce y salada que hace posible la vida en la Ciénaga Grande de Santa Marta. Por su importancia ecológica, ese territorio fue declarado sitio Ramsar de interés internacional. Por eso preocupaba tanto lo que estaba ocurriendo en Tasajera. En esos años atrás no teníamos conocimiento de nada. Pero sus historias también revelan cómo la violencia hacia los animales se hereda y cómo con educación y oportunidades también se puede romper. Ya sabemos la importancia que tienen las aves en el ecosistema. Wilfrido, pescador de 32 años y padre de Manuel, cuenta que le dicen el máster por ser uno de los mejores pescadores de Tasajera, pero también uno de los que más aves capturó. Yo en mi vida alcancé a agarrar como unas 3.000. En mi vida. Tasajera, un corregimiento de cerca de 5.000 habitantes, ha vivido históricamente de la pesca artesanal, pero también ha sido una comunidad golpeada por la pobreza, el aislamiento y la fragilidad de un territorio construido sobre una flecha litoral que hoy se erosiona. Tasajera tiene uno de los casos más críticos de erosión costera, esta playa de la cual ya no queda casi nada, antes tenía una extensión de casi 100 metros. En medio de esa realidad, muchos niños crecieron viendo la caza de aves como un juego y luego como una costumbre. Entonces lo que hacíamos era localizábamos cómo están las aves aquellas, entonces llegaba un compañero, las hacía volar y teníamos la precisión que se necesitaba, porque era la precisión como de un francotirador, se puede decir. Cuenta que durante años las autoridades ambientales intentaron detener esta práctica. Hoy, dice, todo es distinto. Un cambio total, porque no teníamos el conocimiento y ni la importancia que tenía las aves. Entonces, lo que veíamos como un juego se convirtió como que en un sustento de vida, porque nos estamos beneficiando ahora del proceso. Entró a un huequito así como este. Anil Alberto Castro lo llaman el profe y asegura que el proceso también ha unido a las familias. Hago parte del grupo Restaurando Hábitat. Ha sido un proceso muy bonito, el cual se han vinculado lazos familiares, como el caso de Wilfrido y sus hijos, como el caso mío con mi hija, y así muchos padres de familias que se encuentran con sus hijos dentro de este proceso. Afirma que Tasajera ha sido estigmatizada durante años.
que vengan y visiten y conozcan la otra cara diferente que pocos muestran. Hoy muchos de los niños ven en el aviturismo un futuro. Nosotros hemos aprendido mucho durante estos 5 años y queremos ser guías turísticas, queremos aprender, queremos conocer más sobre este tema y queremos compartir esta experiencia con ustedes. Hoy el sonido que más se escucha en Tasajera ya no es el de las piedras, sino el de las aves. Hoy en Tasajera los niños, jóvenes y adultos que antes perseguían aves son los mismos que ahora las protegen. En un lugar donde la violencia se volvió costumbre, hoy aprenden que también se puede crecer cuidando la vida y que a veces cambiar el destino empieza por aprender a mirar el cielo sin apuntarle. 8:29, vamos cerrando esta emisión de Noticias Caracol del fin de semana con el muy lamentable balance, las cifras, el balance reciente que entregan desde las fuerzas militares, precisamente con relación a la tragedia registrada con la aeronave Hércules allí en Puerto Leguízamo. Este siniestro deja entonces un total de 57 heridos, una persona ilesa. Hay 66 personas fallecidas, de los cuales 6 son de la Fuerza Aeroespacial, 58 del Ejército y 2 policías. 4 cuerpos aún no han sido encontrados y también actualizan la cifra. Dicen que a bordo de la aeronave iban en total 128 personas. Cifras que por supuesto estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. Así terminamos, esas fueron las noticias. Nos vemos a las 5:30 de la mañana en nuestra primera edición informativa. Sí, señora, entre tanto ya viene Especiales Caracol antes de la nieve, un documental que a través de los sonidos y la magia de la naturaleza explora la importancia de los páramos y promueve su conservación. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz noche.